micrófonos, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase de hoy día, jueves, de Ciencias Naturales. Tía Eli, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí, tía, se está compartiendo. Ya, tía, muchas gracias. Muy atentos. Nos despejamos las orejitas, abrimos muy bien los ojitos y le decimos a nuestra cabecita que guarde todo lo que vamos a escuchar y a ver hoy día en nuestra clase de Ciencias Naturales de las Plantas, ¿cierto? Nuestro curso que es primero básico y la fecha de hoy que es jueves 30 de julio del 2020. El objetivo de la clase de hoy es reconocer y retroalimentar los aprendizajes en relación a las plantas. ¿Ya? Prestamos mucha atención, además que es algo que ya veníamos aprendiendo, ¿ya? Y quizás algunas cosas las sabemos y vamos a corroborar lo que hemos aprendido. El valor, por supuesto, es la perseverancia, el ser trabajador, el insistir en aprender. Cuando a mí me cuesta algo, yo no lo tengo que dejar de lado, sino que al contrario, tengo que trabajar con más fuerza todavía para poder aprenderlo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con las necesidades de las plantas. Vamos a pinchar aquí a este amiguito elefante que nos va a contar qué necesitan para poder vivir. Reconocemos acá que las plantas para poder vivir necesitan el agua, ¿cierto? Porque si no se secan. Necesitan también de los rayos del sol, de la luz, ¿cierto? De la tierra necesitan los minerales, ¿cierto? Las vitaminas y todo lo que hay en la tierra para que esta plantita tome energía, ¿cierto? Tome fuerza para poder crecer. Y también necesitan del aire. Estos 4 elementos son los que necesitan las plantas para así poder seguir viviendo, poder desarrollarse, poder reproducirse, ¿cierto? Y que así vayan naciendo más y más plantitas. Las plantas. ¿Qué podemos saber de ellas? Podemos saber que a nuestro alrededor, en todo lo que nos rodea, existen distintos tipos de plantas y se van diferenciando unas de otras de acuerdo a su tamaño y su estructura. ¿Qué quiere decir su estructura? La forma que las plantas tienen. Porque si nosotros observamos muchas plantas, nos daremos cuenta que en su mayoría son diferentes. Diferentes en color, diferentes en forma, diferentes en tamaño. ¿Ya? Ejemplos de plantas según su tamaño. Los podemos clasificar en 3 tipos de tamaños. Los árboles, que son los más grandes y frondosos, los arbustos, que son de tamaño mediano, y las hierbas, que son las más débiles y pequeñitas. Comenzamos con los árboles. Si nosotros observamos este árbol, nos damos cuenta que miren, tiene aquí abajo unas raíces fuertes. Imagínense las que están aquí debajo de este pasto. Tienen que ser muy resistentes para poder soportar el peso de este gran árbol. Al igual que este tronco, miren, debe ser gigante seguramente. Si yo lo abrazo, no lo alcanzo a abrazar entero. Voy a necesitar a otras personas que me ayuden para abrazarlo. Y de este tronco salen unas ramas también muy fuertes y resistentes que sostienen estas hojas y forman este gran follaje. El follaje es toda esta parte verde muy grande de este árbol. Aquí tenemos los arbustos. Los arbustos son de tamaño mediano y no tienen solamente un tronco o una rama, sino que del suelo salen muchas ramitas
también un poco resistentes, y de ahí comienzan a salir sus hojitas y sus flores, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, no tiene un tronco largo desde el suelo hasta arriba, sino que desde el suelo comienzan a salir muchas ramitas a la vez, ¿ya? Y también es un poco resistente. Y aquí podemos observar la hierba. La hierba son plantitas pequeñitas que casi están al tamaño del suelo, ¿ya? Crecen muy poquito de altura, ¿ya? Y también algunas hierbas nos ayudan, ¿cierto?, en caso de enfermedad. Hay algunas hierbas que sirven para el dolor de guatita, ¿ya? Por lo tanto, son muy importantes las hierbas. Y aquí podemos ver que son muy pequeñas y de un tallito muy delgado y débil, ¿ya? Fácil de cortar. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado cuando veo estas plantitas y no llegar y cortarlas, ¿ya? Reconocer, a ver, ¿qué vamos a reconocer? Aquí tengo dos imágenes, un cedrón, nos fijamos en el tamaño, y acá tengo un alerce, miren, grande, con un tronco resistente. Tía Eli, ¿quién me ayuda a descubrir cuál es el árbol? Tía Eli, Tía, la Sofía Araya. Sofía Araya, ¿cuál de estos dos será un árbol? ¿El cedrón o el alerce? Sofía, Pero tengo que nombrarlo, pues, hija, si ya no ve Sofía, el alerce. Nombra. Alerce, el alerce ya, a ver, veamos. Excelente, es el alerce, muy muy bien. Tía Eli, ¿quién me ayuda a reconocer cuál de estos dos es un arbusto? Tía, la Matilde Leiter. Matilda, ¿cuál será un arbusto? ¿Este roble de tamaño grande y se ve muy resistente? ¿O esta otra plantita que es de tamaño mediano con varias ramitas? ¿El roble o la acacia? Matilda, Matilda. ¿De la casa? ¿cuál es el No arbusto? no quiero responder, No, tía. tía, no quiere ¿Ya? responder. Bueno, no se preocupe, muchas gracias de todas maneras. Tía Eli, Tía, el Martín Bustos. Martín Bustos, ayúdame. ¿Cuál es un arbusto? acacia, La acacia, a ver, recuerda que lo podemos reconocer por su tamaño. Excelente, nos dimos cuenta que era de tamaño mediano, ¿cierto? Y aquí tengo un raulí y una menta. ¿Cuál será una hierba, tía Eli? Tía, el Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez, ¿cuál es una hierba? la menta, La menta, a ver, veamos. Excelente, la menta. Y además te cuento que esa hierba, la menta, me sirve cuando a mí me duele la guatita. La mamá saca unas hojitas, ¿cierto? Las enjuaga, las echa en una tacita, echa el agua de la tetera, ¿cierto? Del hervidor, y nos tomamos esa agüita y en unos pocos minutitos el dolor de guatita se va. ¿Cierto? Es una hierba medicinal. Ahora vamos a conocer los distintos tipos de hojas. Si nosotros observamos los árboles, las plantitas, vamos a descubrir que sus hojas son diferentes en tamaño, diferentes en forma y también diferentes en color, ¿ya? Aquí vamos a reconocer las diferencias. Tenemos la hoja caduca. ¿Qué será la hoja caduca? Las hojas caducas son hojas anchas y que en algún momento del año caen del árbol. ¿Cuándo caen del árbol? Cuando llega principalmente el otoño o el invierno, ¿ya? Porque además se vuelven de color café
y un poco más débiles. Por lo tanto, como en esa estación del año, del otoño y del invierno, hay un poco más de viento, el viento provoca que estas hojitas caigan al suelo. Y miren cómo queda este árbol, queda solo con sus ramitas, ¿ya? Pero luego, cuando llegue la primavera, a este árbol le van a volver a salir hojitas. Pero mientras tanto, se va a quedar solo con unas poquitas. Y vamos a poder observar principalmente sus ramas, ¿ya? También vamos a conocer ejemplos de árboles que tienen este tipo de hoja caduca, que es la que se cae principalmente en otoño y en invierno. Aquí tenemos la imagen de este árbol que se llama cerezo y de este otro árbol que se llama ciruelo. Miren, ¿se fijan que tiene menos y que lo que más vemos son sus ramitas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos árboles tienen el tipo de hoja caduca que se cae en otoño y en invierno. Y ahí se quedan sin hojitas, solamente quedan sus ramas. Pero luego cuando llega la estación de la primavera, le vuelven a salir hojitas verdes a este árbol. Hasta que después de verde, de nuevo se ponen de color café, llega el otoño o el invierno y se caen de nuevo. ¿Ya? También tenemos el tipo de hoja perenne. Miremos acá. Estas hojas son más resistentes. ¿Por qué son más resistentes? Porque duran todo el año. Sin embargo, estas hojas igual se caen. Pero lo que pasa es que cuando una hojita de estas perenne se cae, ya está saliendo una hojita nueva. Por lo tanto, cuando esta se cae, esta comienza a crecer. Siempre hay una hoja que va a reemplazarla, ¿ya? Entonces, dijimos que este tipo de hoja perenne son de los árboles que mantienen sus hojas durante todo el año. Pero no quiere decir que estas hojas no se caigan. También se cae menos que la anterior, menos que la caduca, y además ya hay una hoja que quiere salir. Por lo tanto, cuando se cae una, sale al tiro la otra, ¿ya? Por lo tanto, este arbolito, miren, siempre conserva un gran follaje, siempre conserva sus hojitas muy verdes y es más difícil poder ver entre medio sus ramas, ¿ya? Ejemplos de árboles que tienen esta hoja de tipo perenne, ¿ya? Que se mantienen durante todo el año. Tenemos aquí a este olivo, que el olivo es el árbol que da las ricas aceitunas que nosotros comemos. Este es el árbol que da las aceitunas, el olivo. Y acá a este otro lado tenemos a este gran árbol llamado quillay. Si ustedes lo ven, miren, siempre tiene hojas y están muy, muy verdes. ¿Por qué? Porque tiene hoja de tipo perenne, ¿ya? En relación a las frutas y a las semillas, podemos reconocer que los frutos se clasifican en dos tipos, en frutos secos y en frutos carnosos. Frutos secos y frutos carnosos. Los frutos secos son los que están cubiertos por una cáscara que es más o menos dura, ¿ya? Pero también estos frutos secos son muy saludables ya que aportan mucha energía y vitamina a nuestro cuerpo si nosotros los comemos, ¿ya? Sin embargo, como son un poquito más duros, tenemos que comerlos con mucho cuidado. En cambio, los frutos que son carnosos son más blanditos, ¿ya? Tienen abundante pulpa y en su mayoría son jugosos, ¿ya? Como ellos son blanditos, su cáscara también es más blanda y es más fácil de sacar, como por ejemplo una manzana, ¿cierto? La mamita toma el cuchillo, la pela y es más fácil de sacar su cáscara, ¿ya? Porque es más blanda. Ejemplos de frutos secos y carnosos.
Podemos ver aquí a la almendra, que es un fruto seco, ¿cierto? Un poco más duro, al igual que las avellanas, ¿ya? Ahí podemos ver, miren, una avellana que está dentro de su cáscara. ¿Se fijan? Hay que romper esa cáscara para poder sacar la avellana que está adentro. Al igual que la castaña. Ya las castañas primero hay que cocerlas, ¿cierto? Para que se pongan un poquito más blandas y poder sacar su cáscara. Y acá tenemos las nueces que también tienen una cáscara dura, ¿cierto? Que hay que partirla con mucha fuerza. Y adentro podemos encontrar la nuez, que es el producto que nosotros comemos. Ahora vamos a ver los frutos que son carnosos, que son más blanditos, ¿cierto? Y que en su mayoría son jugosos. Como por ejemplo, miren acá, la chirimoya, que es muy blandita, los kiwis, las mandarinas y las manzanas. Miren ahí la cáscara, que fácil se saca de la mandarina, ¿cierto? Que es muy parecida a la naranja, pero un poquito más pequeña, ¿cierto? De estas frutas carnosas es más fácil sacarle la cáscara y también si nosotras las mordemos, las mascamos, nos damos cuenta que son mucho más blanditas que los frutos secos. Sin embargo, los dos tipos de frutos, los secos y los carnosos, aportan muchas vitaminas y nos dan mucha energía porque son comida saludable. En relación a las semillas también forman parte de los frutos y desde ahí puede salir una nueva planta, ¿ya? Nosotros podemos encontrar gran variedad de semillas a nuestro alrededor y también muchas de esas semillas nosotros las podemos comer, ¿ya? Aquí tenemos estos distintos tipos de semillas con distintas formas alargadas y también de forma redonda. Alargada, por ejemplo, es la maravilla, redonda, por ejemplo, es la arveja, los piñones, los garbanzos, ¿cierto? Todos ellos tienen distintas formas y tamaños y en su mayoría se diferencian porque tienen un tamaño alargado o porque son redonditas, ¿ya? Ejemplos de semillas redondas y alargadas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Si nosotros miramos aquí, vamos a observar que todas estas que están aquí, la mostaza, la arveja y la lenteja, por ejemplo, son tipos de semilla que tienen una forma redonda. En cambio acá tenemos, miren, la semilla del melón, que es la que está aquí adentro, es más alargada. También tenemos ahí la maravilla, ¿cierto? Y los piñones. Este fruto es típico de la zona sur, ¿ya? Entonces aquí tenemos las que son de forma redonda y las que son de forma alargada. Y ahora, pequeños y pequeñas, vamos a sacar nuestras guías de estudio, ¿ya? En relación a las plantas y nuestro estuche a mano, ¿cierto? Para poder trabajar. Tía Eli, ¿tendrán sus cositas ahí a mano? ¿Dedito arriba los que la tienen lista? Sí, tía. ¿Sí? Con los que veo sí tienen su dedito arriba. Ya, tía, los que ves tú entonces tienen su dedito arriba. Recuerden que los que no tienen la guía, no se preocupen, lo pueden ir haciendo en la hojita que sigue de su cuaderno verde, ¿ya? Los que ya la hicieron van revisando y van tiqueando si está correcto y si tienen algo malo lo pueden borrar y corregir. Comenzamos entonces, número 2, la indicación dice identifica y pinta solo el árbol de hoja caduca, o sea, el árbol que se le caen sus hojas en otoño o en invierno. Tía Eli, ¿quién me ayuda? Sí, era Alonso Tamayo. Alonso Tamayo, ¿será el árbol 1 o el árbol 2, el de hoja caduca? ¿Alonso? ¿Se ve, tía? Sí, lo veo aquí. Alonso. Tía, disculpe, ¿qué, Alonso? Tamayo. Alonso Tamayo.
Ah, tu hijo. ¿Puedes repetir la pregunta, tía, por favor? Alonso, mira, escúchame. ¿Cuál de estos dos árboles, el árbol 1 o el árbol 2, tiene hoja de tipo caduca, que es la que se cae principalmente en la estación del otoño o el invierno? ¿El 1 o el 2? El 1. A ver, veamos si es el 1. Excelente, Alonso, muchas gracias por tu ayuda. Entonces aquí yo lo encerré, pero usted lo tiene que pintar, ¿ya? Este árbol de hoja caduca, que es el que se queda sin hojitas en otoño o en invierno, ¿ya? Entonces, si este es de hoja caduca, podemos saber, ¿cierto?, que este es un árbol de hoja perenne, ¿ya? Porque lo vemos ahí muy frondoso con todas sus hojitas. Aquí abajo en el 3 dice completa las oraciones con la palabra correcta. Aquí tenemos 7 palabras: perennes, cortar, verde, otoño, cuidar, caduca y naranjo. Tía Eli, ¿quién me ayuda con la letra A? Tía la Pascal Salas. Pascal, ¿cuáles son las hojas que caen en un momento del año? Caduca. A ver, veamos si es caduca. ¿Ya? ¿Y en qué estación del año caen principalmente? Pascal. En otoño. Excelente, muchas gracias por tu ayuda. Entonces la letra A dice que las hojas caduca caen en un momento del año, especialmente en la estación de otoño. ¿Ya? El que no lo ha completado lo va completando junto conmigo. Y si en algún momento se atrasa, no importa. Después de la clase lo puede seguir completando con la persona que está en su casa. ¿Ya? La letra B, tía Eli, ¿quién me ayuda? Tía el Martín Bustos. Martín Bustos, ¿cuáles son las hojas que no caen? Que en su mayoría no caen. Martín, ¿la caduca o la perenne? La verde. La perenne, a ver, veamos. Muy bien, Martín, ¿me escuchas? Sí. Martín, las hojas perennes no caen y hacen que siempre se vea. ¿Cómo lo vemos siempre a este tipo de árbol? No. ¿Lo vemos siempre con sus ramas o lo vemos siempre de color verde con sus hojitas? Verde. Verde. Un ejemplo es el... ¿Qué árbol que sale ahí es un ejemplo de este tipo de árbol de hoja perenne? ¿Qué palabra tendré que poner ahora? Naranjo. A ver, veamos. Muy bien, Martín, muchas gracias por tu ayuda. Entonces tenemos que las hojas perennes no caen y hacen que siempre se vea verde. Un ejemplo es el naranjo. Entonces aquí tenemos que estas hojitas son las hojas más resistentes que en su mayoría no caen o que cuando caen ya hay una hojita nueva para salir y que ocupa su lugar, ¿ya? Y que el naranjo es un ejemplo de este tipo de árbol, es decir, que se mantiene verde durante todo el año. Tía Eli, ¿quién me ayuda con la letra C? Tía Guillermo Valencia. Guillermo, ayúdame. Siempre debemos... ¿Qué cosa? Cuidar las plantas. Siempre debemos cuidar las plantas para que puedan vivir. Por lo tanto, no debo... ¿Qué cosa no debo, Guillermo? Romperlas. Romperlas o cortarlas. Ya, muy bien. A ver, excelente. Muchas gracias por tu ayuda. Entonces tenemos acá que siempre debemos cuidar las plantas para que puedan vivir. Por lo tanto, no debo cortar sus ramas y flores, ¿ya? Aunque a mí me parezca muy bonita esa flor, yo tengo que dejar a esa flor ahí tranquilita junto a su planta, ¿cierto? Y no destruirla. Porque después que yo la corto,
esa flor muere, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que dejar que siga viviendo junto a su plantita. Acá dice, une con una línea según su clasificación. Tengo aquí 4 tipos de productos. Tengo una arveja o arberja, tengo aquí unos piñones, tengo un plátano y tengo una nuez. Tía Eli, ¿quién me ayuda a decir cuál es un fruto seco? Tía, la Emilia Pizarro. Emilia Pizarro, ¿cuál será un fruto seco que tiene una cáscara muy dura, que es redondito? ¿Cuál será, Emilia? ¿Será el plátano o será la nuez? La nuez. A ver, veamos. Excelente, Emilia, muchas gracias. Tía Eli, ¿quién me ayuda a descubrir cuál es el fruto carnoso? Tía, la Paloma Serrano. Paloma, ¿cuál es el fruto carnoso, la nuez o el plátano? El plátano. A ver, veamos. Excelente, el fruto carnoso es el plátano, muchas gracias. Tía Eli, ¿quién me ayuda a decir cuál es una semilla alargada? Tía, el Alonso Silva. Alonso Silva, ¿la arveja o el piñón? ¿Cuál tiene forma alargada en su semilla? El piñón. A ver, veamos si es el piñón. Excelente, muchas gracias por tu ayuda. Tía Eli, ¿quién me ayuda a descubrir cuál tiene su semilla redonda? Tía, el Tomás Huerta. Tomás Huerta, ¿cuál tiene su semilla redonda? ¿La arveja o el piñón? Arveja. Arveja. Muy bien, a ver, veamos. Excelente, muchas gracias por tu ayuda. Muy bien. Dígame. No tiene la hoja. ¿Cómo, mi amor? No te entendí. Que mi mamá no tiene la hoja. Ah, no se preocupe, mi amor, lo puede ir haciendo en su cuaderno. ¿Ya? Y si no lo puede imprimir, la mamita le puede ir haciendo los dibujos, ¿ya? No hay problema. No se preocupe, recuerde que siempre tenemos que buscar la forma de solucionar las cosas cuando no las tenemos tan a mano, ¿ya? Entonces tenemos aquí la siguiente actividad. Ordena las plantas. Para ello escribe los números donde corresponda, ¿ya? Primero vamos a partir con los tallos, ¿ya? ¿Cuál tendrá un tallo suave y cuál tendrá un tallo áspero? ¿Será de tallo suave el número 10 o será de tallo suave el número 11? ¿El número 10 o el número 11? Tía Eli. La Emily González, tía. Emily, ¿cuál tiene un tallo suave, el 10 o el 11? A ver, veamos si es el 11. Excelente, muy bien, gracias por tu ayuda. Tía Eli, ¿quién me ayuda a descubrir ahora quién tiene un tallo áspero? Tía, el Julián Celina. Julián, ¿cuál tiene un tallo áspero, el 10 o el 11? ¿Cuál es áspero? ¿El ¿Cuál 10, es áspero? el 10 o el 11? ¿Cuál es áspero? El 10. A ver, veamos si es el 10. Excelente, Julián, muchas gracias. Ahora vamos a ver los frutos secos o carnosos. ¿El 6 o el 8? ¿Cuál será seco, tía Eli? Tía, la Amanda Contalva. Amanda Contalva, ¿cuál es seco, el 6 o el 8? ¿Cuál es seco? El 6. A ver, veamos si el 6 es el seco. Muy bien, muchas gracias por tu ayuda. Tía Eli, ¿quién me ayuda a decir el carnoso?
Tía, el Gastón Farías. Gastón, ¿cuál es el carnoso? ¿El 6 o el 8? ¿Cuál es carnoso? El 8. A ver, veamos cuál es carnoso y blandito. El 8, muy bien, muchas gracias por tu ayuda. Tía Eli, ¿quién me ayuda con las semillas? Tía, el Franco Fuentes. Franco, ¿será la 7 o la 9? ¿Cuál es alargada? ¿La 7 o la 9? La 9. A ver, veamos si es la 9. Excelente, la 9 es la alargada. ¿Y quién me ayuda a saber cuál es la redonda, tía Eli? Tía, el Mariano Guajardo. Mariano, ¿cuál es la redonda, la 7 o la 9? Mariano, ¿la 7 o la 9 es redonda? Que tenía el micrófono apagado. Ah, no se preocupe. ¿Cuál es la redonda, la 7 o la 9? La 7. A ver, veamos si es el 7. Muy bien, Mariano, lo hiciste muy bien. Gracias. Y ahora vamos a diferenciar por el tamaño. ¿Cuál es árbol, cuál es arbusto y cuál es hierba? Tenemos el 1, el 2 y el 4. ¿Cuál será árbol, tía Eli? Tía, la Sofía Osorio. Sofía Osorio, ¿cuál es el árbol? ¿El 1, el 2 o el 4? El 1. A ver, veamos si es el 1, Sofía. Excelente, Sofía, muchas gracias. Tía Eli, ¿quién me ayuda con el arbusto? Tía, el Renato Mejías. Renato, ¿cuál es el arbusto? ¿El 1, el 2 o el 4? Me gusta con el uno, ¿Cuál es el arbusto? ¿El 1, el 2? ¿Me escuchas? El 2. ¿El arbusto es el 2, dices tú? ¿Sí? El 2, a ver, veamos. Muy bien, muchas gracias por tu ayuda, Renato. Tía Eli, ¿quién me ayuda con la hierba? Tía, la Helen. Helen, ¿cuál es hierba? ¿El 1, el 2 o el 4? El 4. A ver, veamos si es el 4. Muy bien, Helen, lo hiciste muy, muy bien. Tía Eli, ¿quién me ayuda con las flores? Tengo el número 3 y el número 5. El Samuel Salazar. Samuel, ¿cuál tiene pocos pétalos? ¿El 3 o el 5? ¿Cuál tiene pocos pétalos? Los pétalos son los colores. No, me dice que no quiere tía Ya, tía, Samuel. no se preocupe. ¿Alguien más, tía? La Agustina Ruz. Agustina Ruz, ¿cuál tiene pocos pétalos? ¿El 3 o el 5? Agustina. El 5. A ver, veamos si es el 5 el que tiene pocos pétalos. Muy bien, Agustina. Muchas gracias por tu ayuda. Tía Eli, ¿quién me ayuda en la última? La Josefa Romero. Josefa, ¿cuál tiene muchos pétalos? ¿El 3 o el 5? ¿Muchos pétalos? Josefa. El 3. A ver, veamos si es el 3. Excelente, muchas gracias por tu ayuda. Y aquí, ¿quién me ayuda a completar las oraciones con la palabra correcta? ¿Cómo pueden ser los frutos? ¿De qué tipos pueden ser, tía Eli? Tía, la María Paz Monsalve. María Paz, ¿cómo pueden ser los frutos? María Paz. ¿Esta tía? No, tía, no la veo. Ya está. Dígame a alguien más y si aparece me avisa. Ya, tía. La Amalia Rojas. Amaya. Amaya, dime, ¿cómo pueden ser los frutos? Que los tenemos aquí en el 6 y en el 8.
Amaya, No, tía, no se ve. ya tía. La Amanda Hidalgo. Amanda, cuéntame tú, ¿cómo pueden ser los frutos? Secos y carnosos. A ver, veamos. Secos, carnosos. Excelente, te felicito por tu ayuda. Muy, muy bien. Los frutos pueden ser secos o carnosos. Secos como la nuez o carnosos como la manzana. Muy bien. Tía Eli, ¿quién me dice cómo pueden ser las semillas? Tía, la Amanda Contalva. Amanda, ¿cómo pueden ser las semillas? Alargadas o redondas. A ver, veamos. Redondas o alargadas. Muy bien, muchas gracias por tu ayuda. Tenemos entonces estas dos formas de las semillas, unas que son redondas, como por ejemplo las arvejas, o alargadas, como por ejemplo la maravilla. ¿Ya? Ahí tenemos estas dos formas de semillas y también vamos a recordar que muchas de las semillas nosotros las podemos comer también, ¿ya? Entonces aquí terminamos con esta guía de estudio que primero diferenciamos a los frutos secos y frutos carnosos, a la forma de las semillas alargadas o redondas. Aquí abajo identificamos los tallos que eran suaves y los tallos ásperos, los frutos que eran secos y los frutos carnosos, las semillas que eran alargadas o redondas, los distintos tamaños de plantas como el árbol, el arbusto y la hierba, y también las formas de las flores con muchos pétalos y las flores con pocos pétalos. Aquí abajo colocamos los dos tipos de frutos, los secos como el maní o los carnosos como la